El cuentacuentos. Este es el relato del fin de los tiempos de Warhammer. Gracias a la web Biblioteca del Viejo Mundo por permitirme compartir contigo este relato. Ahora, acomódate, cierra los ojos y déjate llevar por esta historia. Capítulo 3. Defensa del Claro de la Eternidad, parte 1. Be'lakor no había permanecido ocioso mientras Scar atravesaba los pinares. Aunque el primer maldito hubiera preferido una mejor sincronización, apreciaba el valor de una buena distracción. Los elfos habían respondido con mucha más fuerza de lo que había previsto. Aparte de Malekith y Alarielle, había tal vez una docena de comandantes notables dentro de Azelloren, y no menos de 6 de esos habían sido arrastrados a contener la invasión de los Scaramor. Con la mayor parte de los otros comprometidos luchando contra las manadas de guerra de Morgur en el oeste del bosque, había una pequeña pero adecuada ventana de oportunidades. Be'lakor temía que el tiempo se agotara. Sabía muy bien la tarea que los dioses oscuros habían puesto a Archaon, y estaba decidido a hacer todo lo que pudiera para acabar con el elegido. Que Archaon ahondara en la roca de Middenheim si así lo deseaba. Be'lakor destruiría el roble eterno, desgarraría el mismo tejido en pedazos, y así eclipsaría a cualquier mortal que hubiera robado el favor de los dioses. Cuando la primera sangre se derramó en Sdar y Corrin, Be'lakor se revistió de sombras. Oculto, salvo a los locos, se refugió a lo largo de los caminos secretos de Azelloren, reuniendo aliados cultivados durante mucho tiempo. Celeborn era la adquisición más reciente del príncipe demonio y la más ansiosa de unirse a su causa, ya que la humillación todavía se aferraba en ella como una capa mojada de agua. Otros eran más complicados. Los demonios de las cámaras del invierno conocían a Be'lakor de antaño y recordaban el mal favor con que los dioses oscuros lo miraban. Sin embargo, durante mucho tiempo habían codiciado el roble eterno y habían tratado de devorar sus dulces magias, y la codicia pronto los condujo a las garras del primer maldito. Drycha y Coedil eran los más reticentes de todos los que Be'lakor buscaba. Los demonios y los espíritus de Azelloren habían sido siempre los más grandes de los enemigos, y al principio el brezo de la aflicción y el milenario caído rechazaron sus planteamientos. Pero Be'lakor era el príncipe de las mentiras, y Drycha y Coedil estaban demasiado resentidos de los elfos. Demasiado fácilmente creyeron en su relato de simplemente querer humillar a los elfos y reclamar sus almas como una ofrenda a la sed de Slaanesh. Drycha y Coedil no veían el deseo más profundo y oscuro acechando en la mente del primer maldito, porque seguramente se habrían opuesto a él si lo hubieran sabido. En su lugar, se comprometieron al plan de Be'lakor y reunieron a los espíritus caídos del bosque a su causa.
Sin embargo, no era fácil abordar el roble eterno. Los caminos secretos que rodeaban aquel árbol antiguo eran los más defendidos de todo Azelloren. Ojos ocultos miraban cada ramal, y las fortalezas de los caminos observaban en alto cada desvío. Incluso Drizha no podía acercarse por esa ruta, ya lo habrían hecho si pudiera. Be'lakor, envuelto en una sombra primitiva, podía pisar esos caminos, pero no podía llevar a nadie con él. Unas semanas antes, Celebrón podría haber marchado con sus partidarios por los senderos más mundanos, llegando a una distancia sorprendentemente cerca del claro de la eternidad y al roble eterno, totalmente sin oposición. Sin embargo, con su reciente caída en desgracia, era dudoso que la reina bruja fuese tratada de cualquier forma menos el más minucioso escrutinio, especialmente si traía un ejército a su espalda. Otra distracción era necesaria, y Be'lakor ya sabía cómo se podía conseguir. Atando hacia las sombras una vez más, el primer maldito acudió a los salones de Naíz la vidente y ahondó ligeramente en sus sueños. Para una vidente como Naíz, había poca diferencia entre el sueño y la visión, y era muy sencillo para Be'lakor redirigir su camino. Relato: Visiones mortales. Naíz la vidente soñaba con Middenheim, o mejor dicho, lo que quedaba de ella. La ciudad del Lobo Blanco había sido destruida. Donde una vez habían estado las casas, las tabernas, los cuarteles y las casas mercantiles, había ahora una fosa colosal, una excavación tallada profundamente en la roca de la Fauchlag. Los edificios que quedaban estaban en ruinas. El templo de Ulrich era la única estructura de cualquier tamaño que todavía poseía un techo, y estaba cubierta de sangre y suciedad, con los cadáveres de sus sacerdotes colgando de las paredes por sus propias entrañas. Las hogueras de los norteños se agrupaban a lo largo de la devastación, con los tótems de los dioses oscuros levantados sobre postes cubiertos con cráneos. Los mastines aullaban, y los monstruos rugientes tiraban inútilmente de cadenas encajadas en la roca. La magia gritaba y se arremolinaba a través de la devastada ciudad, canalizada a círculos rituales ensangrentados por entonantes acólitos y hechiceros con cuernos. Mientras su sueño volaba más cerca de la fosa, Naiez veía a las afanadas cadenas de trabajo arrastrar las rocas desde las profundidades. Los esclavos eran en su mayoría humanos, cautivos tomados durante el asalto de Archaón al imperio, pero también había enanos y hasta ogros, los cuales eran cautivos con cadenas mucho más gordas que los demás. Todos estaban manchados por el sudor y la suciedad del trabajo pesado, con su piel hundida traicionando el hambre que los corroía. Los capataces Skaven vigilaban a los esclavos, acosándolos con latigazos y golpes de lanzas, haciendo guardia de pie en torres desvencijadas formadas a partir de las casas derrumbadas de Middenheim. Hacia abajo voló el sueño de Naiez. Abajo, a través de los túneles sinuosos de la excavación. Pronto ya estaba más profunda de lo que los humanos habían explorado,
Pero aún así, los arrastrados y mugrientos esclavos avanzaban continuamente hacia arriba, agarrando cestas desgarradas o empujando carretillas cargadas de rocas. Los muertos estaban allí donde habían caído, y las ratas deformadas roían sus pálidos cadáveres. Más profundamente todavía, y los toscos túneles se convirtieron en un recuerdo, cediendo a vastas cámaras. Aunque estaban forrados con musgo y líquenes extraños, no habían escondido el diseño regular y geométrico de estos nuevos túneles. Piedras brillantes bordeaban la pared, medio escondidas por la flora de la cueva y milenios de calcificación, y Nayez supo de inmediato que estos túneles eran muy anteriores al tiempo de los elfos. Por fin, el sueño de Nayez pasó a una cámara semi-excavada y con incrustaciones de estalactitas. El suelo estaba lleno de fragmentos de estalagmitas, antiguas formaciones presumiblemente destrozadas para permitir un acceso más fácil al corazón de la cámara. Allí, mantenido en su sitio por dos perfectos hemisferios de oro, Nayez al fin vio por lo que los norteños habían cavado tan profundo para encontrar. El globo era tan negro como la noche, su superficie palpitaba y ondulaba como líquido. Cada latido provocaba una ráfaga de luz que recorría perezosamente las paredes rocosas. La luz era incolora y sin embargo, de alguna manera, era de todos los colores a la vez. Incluso en su estado de sueño, Nayez podía sentir la magia que emanaba del globo, podía saborear la corrupción en el aire rancio. Su sueño se acercó, ansiaba extender la mano y tocarlo, pero Nayez sabía que hacerlo la destruiría, sueño o no. Rodeando el orbe, Nayez tomó nota de una figura alta de armadura negra que estaba en silencio en su lado más alejado. Un grupo de hechiceros estaba de pie en silencio, con las cabezas inclinadas mientras su maestro de yelmo dorado entraba en comunión con su tesoro. El sueño podía oír al señor dirigiéndose a sus secuaces, pero los sonidos eran demasiado distantes, demasiado amortiguados para que la vidente pudiera entenderlos. Se acercó más, tratando de conseguir un cierto sentido de lo que se decía. El yelmo dorado se levantó de repente, con sus ojos huecos, mirando directamente al sueño de la vidente. Podía verla. Nayez se alejó en pánico, desesperada por huir, pero ya sabía que era demasiado tarde. El tercer ojo del yelmo del señor ya resplandecía de un blanco aterrador, y de repente todo lo que Nayez pudo oír fueron sus propios gritos. Los gritos de Nayez no se demoraron. A través de las manipulaciones de Belacor, su forma espiritual había cruzado su mirada con la del ojo de Sherian, revelándola a Archaon y a los dioses oscuros. La vidente era una de los magos más destacados de Azelloren, pero la chispa de su poder no era nada ante la llama de los dioses del caos. Atrapada en su mirada fija y terrible, su frágil alma se ahogó en un instante, con los restos devorados vorazmente por Slaanesh.
La furia del asalto de los dioses oscuros, muy superior a la necesaria para vencer a un enemigo mortal, inundó de nuevo los límites entre los reinos mortales y los inmortales. El pulso de magia salvaje hizo pedazos los salones de Nayez, dejando un cráter cuyas pendientes brillaban como cristal y una lágrima irregular en el tejido de la realidad. Momentos después, los gritos del otro mundo dividieron los claros mientras los demonios de las cámaras del invierno forzaban su paso. Inmediatamente, Talsin se despertó con furia. Aquellos que no se habían sacudido del sueño al oír el grito agonizante de Nayez se despertaron cuando el bosque se estremeció de dolor. La desesperación reinaba. Los salones de Nayez estaban a menos de una legua del claro de la eternidad, y tener demonios tan cercanos al antiguo árbol era impensable. Muchos elfos, demasiados, perdieron la vida atacando a los demonios poco a poco sin esperar refuerzos. Las defensas de los caminos ocultos fueron abandonadas mientras los elfos fluían para defender el claro de la eternidad. Solo cuando Malekith y Alarielle llegaron, una apariencia de estrategia comenzó a formarse. Para entonces, sin embargo, era demasiado tarde. A medida que los demonios se esforzaban por entrar en el claro de la eternidad, los seguidores de Hellebron y Drycha abrumaron a los defensores restantes de los caminos ocultos y lanzaron su propio asalto al roble eterno. Azel Loren estaba al borde de la destrucción. Los cultistas de Hellebron llegaron al claro de la eternidad desde el este. Era una masa de aullantes asesinos cantarines ansiosos de víctimas, deseosos de vengar la ofensa sobre su sacerdotisa. Los demonios de Be'lakor vinieron del norte, salieron de la grieta del caos nacida de la carne subvertida de Nayez. Coedil y Drycha golpearon del suroeste, acompañados por una multitud de locos espíritus del claro salvaje. Había poca coordinación entre las tres fuerzas. Cada grupo consideraba que los demás no eran más que un medio para un fin, distracciones cuyas muertes acelerarían la victoria. La matanza era su único objetivo. Solo Be'lakor, cuyas manipulaciones les habían llevado a todos al claro de la eternidad, tenía alguna apariencia de plan, y no había compartido más con sus aliados que con un perro enfermo. Malekith y Alarielle habían reunido las fuerzas que habían podido, las habían desplegado como un muro de espadas alrededor del roble eterno. Si hubieran sido los demonios los únicos que habrían atacado, el Rey de la Eternidad y la Reina Eterna hubieran confiado en la victoria. Por desgracia, la presencia de Drycha y Hellebron cambiaba considerablemente las probabilidades. Sin embargo, aquellos que observaron a Malekith notaron que su sardónico monarca estaba de buen ánimo. Desde su coronación como Rey de la Eternidad, Malekith había anhelado probar la rectitud de su ascensión en los fuegos de la batalla. Una gran victoria en el roble eterno lo cimentaría para siempre como el gobernante de Azel Loren.
Cuanto mayor fuese la victoria, más inatacable sería su gobierno. Ni por un momento Malekith consideró que podría perder la batalla. El Rey de la Eternidad estaba preparado para el hecho de que casi seguramente perecería en el Randadandra, pero caer ante tal conjunto de traidores y lacayos era impensable para él. Arahan y Naestra lideraron la defensa al este, aunque expresarlo así haría una pobre justicia a lo que realmente implicó. Al ver las fuerzas de Celeborn perdidas en la locura de la sangre, Arahan anunció su intención de contraatacar las líneas de la reina bruja. Naestra estaba en desacuerdo con la estrategia, considerándola demasiado arriesgada y con tanto en juego. Sin embargo, su dragón, Theithin Har, estaba claramente de acuerdo con Arahan, porque voló directamente hacia el enemigo antes de que Naestra pudiera articular sus temores. Cuando la poderosa bestia golpeó las líneas de los cultistas, los cuernos sonaron cuando los jinetes salvajes y los arqueros vinieron detrás. Las flechas golpearon con fuerza entre las filas de los cultistas y las lanzas de los jinetes salvajes dieron en el blanco. Las oraciones aullantes de los cultistas se combinaban con sus gritos de muerte, pero la sangre de los camaradas solo servía para conducir a los adoradores de Celeborn a un frenesí más profundo y más duradero. Caballeros de piel verde fueron arrancados de sus corceles. Voces ásperas atravesaron el estruendo, y los verdugos de yelmos con forma de cráneo forzaron su camino a través de los cultistas, deseosos de probar sus habilidades contra los elegidos de Kurnous. Con un rugido ensordecedor, Theithin Har se estrelló contra la refriega, con cuerpos destrozados volando en espiral lejos de su impacto. Los Draich de los verdugos se agrietaban contra sus gruesas escamas o golpeaban alto para impactar a las gemelas sobre su espalda. La cabeza del dragón se lanzó hacia adelante, levantando a un verdugo con sus mandíbulas. Arahan y Naestra disparaban hacia adelante y hacia atrás sobre la espalda de Theithin Har, con las lanzas pasando a través de las órbitas de los yelmos de cráneo de los verdugos. Relato: retirada táctica. Naestra apoyó los pies en el cuello de Theithin Har y arrastró su lanza hacia arriba. La sangre brotó del yelmo del cráneo del cultista cuando la punta se liberó. «¡Esto es una locura!», gritó Naestra. «Lo sé», respondió Arahan con una sonrisa, sus ojos tan salvajes como un viento de otoño. «Es maravilloso, ¿no?». Naestra no respondió. Una sed de sangre completamente ajena estaba arañando los bordes de su mente. Hacía todo lo que podía hacer para mantener el control. El olor a sangre era embriagador. Deseaba recorrer con su lengua el largo del filo de su lanza para probar los frutos de su muerte. «¡No!», Naestra gritó en silencio. La locura de los cultistas de la reina sangrienta le estaba infectando y pensó que sabía por qué. Colocando su lanza de nuevo en los lazos de cuero en su espalda, Naestra corrió más allá de la espalda de Theithin Har, con los dedos alcanzando una flecha
y estirando la cuerda de su arco mientras lo hacía. Volviéndose hacia el este, la vio, una silueta oscura y dentada contra los árboles, con vapor espeso subiendo desde el caldero enfrente suyo. Naestra soltó el disparo sin un pensamiento consciente. Lo vio dirigirse hacia el caldero de sangre, volando acertadamente hacia la sacerdotisa enmascarada que cabriolaba y cantaba debajo de la estatua de un dios ya muerto y olvidado. En el último momento, la sacerdotisa se alejó a un lado y su canto se detuvo por el momento. La flecha golpeó una de sus acólitos, atravesándola y clavándola contra los pilares dentados en la parte trasera del santuario. Naestra sintió que la sed de sangre retrocedía, con el alivio inundándola en su lugar. Miró hacia abajo para ver a los jinetes salvajes, liberados del hechizo del caldero, retirándose por fin. ¡Tenemos que irnos!, gritó. Por un momento, Naestra pensó que Arahan iba a negarse. Entonces, su hermana asintió brevemente y Naestra al fin vio un eco o su propia preocupación en el rostro de su gemela. Conseguido así el respiro, los jinetes salvajes se retiraron, cabalgando con fuerza hacia sus líneas de arqueros. Arahan y Naestra se demoraron un momento más, la primera riendo solo un poco menos cruel que las que mataba. Entonces las alas de Zeizinjar golpearon una vez, con la corriente descendente, enviando a los verdugos y los cultistas tambaleándose, y el dragón volvió hacia el cielo una vez más. Pensando que la retirada era una prueba de la victoria, Celebrón gritó a sus cultistas que persiguieran. Lo hicieron con gusto, cantando las alabanzas de su reina de la sangre en tonos ruidosos. Luego, una gran andanada de flechas atravesó las filas y el impulso de la persecución tropezó y fracasó. Celebrón estaba casi perdida por el ansia de batalla. Desde lo alto de su trono caldero vio la carga y la retirada de los elfos silvanos, pero apenas se dio cuenta del sombrío recuento que le había costado a sus propias fuerzas. Tal vez un tercio del culto de la reina sangrienta estaba muerto o agonizante, pero la reina bruja no se dio cuenta. Solo vio que el enemigo había retrocedido, que la primera victoria de muchas era suya. Gritó órdenes a sus seguidores, prometiendo una eternidad de matanzas a los que sobrevivieran a este día. Como uno, los supervivientes olvidaron sus heridas y corrieron de cabeza tras las fuerzas de Arahan y Naestra. Más al sur, las fuerzas de Alariel ya estaban trabadas en lucha con los parientes salvajes de Drycha. Estas eran las batallas más amargas. Gran parte del ejército del Fresno, de afición, se extraía de los espíritus resentidos del claro salvaje. No ofrecían y no recibían cuartel de los elfos que habían odiado durante tanto tiempo. Destrozaban a los guerreros de Alariel con espinas, ramas y zarzas, destrozando, ahogando y cortando cualquier cosa para librar al bosque de los despreciados usurpadores. Sin embargo, no todos los espíritus del bosque apoyaban a Drycha.
muchas dríades y arbóreos seguían fieles a su amistad con los elfos, luchando contra su propia especie en el nombre de esa antigua alianza. Las dríades chillaban mientras desmembraban a sus hermanas, y los hombres árbol gritaban en lenguajes antiguos mientras intercambiaban golpes que habrían escalonado montañas. No era nada menos que una batalla por el alma de Azelloren, con el destino del tejido y, de hecho, el mundo colgando en equilibrio. Al norte, el Carnaval del Silencio cubrió el terreno hacia las líneas de Malekith con pasos rápidos, cada paso parte de una danza que había comenzado cuando el mundo era joven. Las diablillas cantaban mientras avanzaban, aunque ninguna de las notas llegaba a los oídos de sus enemigos, porque su tono estaba más allá de la mente mortal consciente. Los corceles de cuerpo de serpiente y los demonios cornudos gruñían y trinaban mientras superaban a las demonesas que corrían, y detrás llegaban los guardianes de los secretos de 4 brazos, cada uno moviéndose con una suave gracia que no era ni rápida ni lenta, pero sí era letal. Malekith podía percibir el temor en su ejército. No en la Guardia Negra, por supuesto, porque la experiencia pasada les había enseñado a temerlo por encima de todas las demás cosas. Sin embargo, los altos elfos y los elfos silvanos bajo su mando no habían luchado bajo el rey brujo de antaño, no se habían forjado en el fuego de su temperamento mercurial. Mientras los demonios se acercaban, Malekith instó a Serafón a avanzar a paso ligero y ordenó a la Guardia Negra que avanzara a su lado. Para aprobación del Rey de la Eternidad, también llegó la Guardia del Fénix, reflejando a sus oscuros hermanos a la derecha de Malekith. Un latido de corazón después, los primeros rastrealmas se estrellaron contra el muro de alabardas levantadas. Los demonios eran rápidos más allá de la mayoría de los mortales, pero no más que los elfos. Los golpes de las garras eran parados, los filos de las alabardas cortaban pálida carne de otro mundo que estaba manchada de ícor negro. Un trío de demonios cargó directamente hacia Malekith, chirriando y chasqueando a medida que avanzaban. El Rey de la Eternidad estaba decepcionado. Él había esperado para atraer la ira de uno de los guardianes, pero su decepción no lo ralentizaba en lo más mínimo. Mientras Serafón arrojaba una bocanada de asfixiantes nubes negras, Malekith se apoyó en el poder de la sombra del Ulgu. Su primer hechizo cegó a los chirriantes demonios, embotando sus sentidos y sus reacciones. El segundo envió una gran espada de sombras que recorría la línea de avance de los demonios y cortó a los 3 por la mitad sin esfuerzo. Las diablillas habían llegado detrás de los rastrealmas y los primeros elfos comenzaron a caer. Parecían en silencio, la Guardia del Fénix, debido a su juramento a un dios difunto, la Guardia Negra por deseo de no mostrar debilidad. Así fue como la batalla se libró en un misterioso casi silencio, con las ocasionales pifiadas de los corceles de Slaanesh y los golpes secos de las espadas internándose en la carne.
Las diablillas eran mucho más numerosas que los elfos de la guardia de Malekith, y pronto comenzaron a derramarse más allá del muro de alabardas. Pero tal había sido el plan del Rey de la Eternidad. Aquellos demonios que inundaban sus flancos estaban desorganizados y anárquicos. Su atención se concentraba más en rodear y abrumar al enemigo inmediato que en comprometer la totalidad de la fuerza de Malekith. Esto rápidamente resultó ser un grave error. Mientras la oleada de diablillas se separaba contra el rompeolas del Rey de la Eternidad, Malekith ordenó que el resto de su ejército participara. Las ballestas resonaron y las jabalinas brillaron silbando en el aire, adelgazando el número de esos demonios que pensaban aplastar a la Guardia de la Eternidad. De inmediato, la masa de demonios se estremeció y se encogió hacia adentro. A medida que lo hacían, un coro de rugidos dividió el aire, cuando las hidras de guerra de Malekith fueron empujadas contra los flancos en retroceso del enemigo. Be'lakor, siempre un cuidadoso guardián de su propio pellejo, se quedó atrás. Desde el borde del claro, observó el ir y venir de la lucha, regodeándose en la carnicería que había orquestado sin esfuerzo, tomando las medidas de Malekith y Alariel. El demonio tuvo cuidado de no utilizar sus magias, pues consideraba que tal acto sería tan bueno como desplegar un estandarte para anunciar su presencia. En cambio, el señor de las mentiras observó a los cultistas de Helebrón cortar y desgarrar a sus parientes, y fue testigo de las dríades locas de Dricha que trabajaban para purgar a los odiados elfos del roble eterno. Se le ocurrió a Be'lakor que tanto la bruja como el brezo de la aflicción tenían la intención de matarse la una a la otra una vez se ganase la batalla, y le divertía al demonio que creyeran que les permitiría la oportunidad. Sin embargo, aunque el primer maldito no tomó parte personal en esa batalla, no permaneció completamente ocioso. Los demonios de las cámaras del invierno eran anárquicos en extremo, adhiriéndose poco a la estrategia. Como resultado, Be'lakor a menudo tuvo que imponer su voluntad sobre una u otra compañía. Instruyó a las diablillas a abandonar los ataques condenados contra los enojados hombres árbol, a dirigir a los rastrealmas y a los carros de la demencia en ataques coordinados, y tejía un constante patrón desconcertante en las danzas de los demonios. Los guardianes de las cámaras eran reacios a ser comandados, incluso por una criatura tan poderosa como Be'lakor. Sin embargo, el primer maldito estaba de poco humor para ser desafiado e implacablemente sofocó su resistencia. Be'lakor no sentía cariño por sus parientes. De hecho, no eran menos herramientas que los elfos y los espíritus del bosque bajo su mando. Sin embargo, la batalla estaba demasiado igualada para arriesgarse al derroche. Be'lakor estaba decidido a que aquellos que muriesen ese día lo hicieran para avanzar sus metas en lugar de por laxitud o estupidez de su parte. La red de manipulación de Be'lakor estaba lejos de ser indetectable. Si todas las cosas hubieran sido iguales, Alariel o Malekith habrían sentido su voz en los vientos. Sin embargo,
Ninguno de los dos tenía la atención libre. La locura de Helebrón era una cosa viva, oscura como el vino e infecciosa. Todos los que luchaban en el claro de la eternidad sintieron su presencia, y ninguno más fuertemente que aquellos elfos que luchaban con los cultistas, espada contra espada. Sin la presencia de Alariel, cientos de elfos seguramente habrían sido superados por la locura seductora de Helebrón. Sin embargo, el poder de la vida que florecía a través de la Reina Eterna curaba las mentes y los cuerpos, echando hacia atrás la marea de la locura de todos los que luchaban a su lado tan seguramente como expulsaba sus daños físicos. No todos podían salvarse. Algunos elfos encararon repentinamente a sus compañeros, cortando y tajando, con sus lenguas vomitando odio y horror. Pero estos eran pocos, una advertencia del terror total que se habría desplegado sin la presencia de la Reina Eterna. Malekith también encontró sus poderes probados hasta el límite. A medida que la batalla se había extendido, las dríades de Drycha habían abandonado su intento de atacar únicamente en las líneas de Alariel. En su lugar, se desplazaron y se desvanecieron a través de los árboles, empleando caminos largamente escondidos de los elfos para atacar secciones vulnerables de las líneas enemigas. Una y otra vez, el Rey de la Eternidad tuvo que atar las sombras a su orden, envolviendo a un grupo o legión y transportándolas a un distante rincón del claro para contrarrestar la última amenaza. Solo él tenía el menor indicio de la presencia de Be'lakor. Cada vez que Malekith alcanzaba las sombras, oía ecos de una voz sibilante, cerca pero distante. Pero cada vez que consideraba la posibilidad de investigar, otra crisis floreciente ahuyentaba su atención, y Be'lakor no se descubrió. No ayudaba en absoluto a que una parte de la atención de Malekith fuera dada a buscar una presencia particular entre las filas enemigas, una que estaba decidida a no pasar por alto. Relato: Sombras de Teclis. Profundamente bajo el roble eterno, Teclis miró al cadáver marchito mientras Malhandir esperaba inquieto a su lado. El cuerpo estaba vestido con una túnica de color verde y dorado y yacía sobre un lecho de hojas y brezo. Para todo el mundo parecía que había permanecido allí durante siglos, aunque sabía que no habían pasado más de unos años desde que Ariel había fallecido. «El tiempo se agota», dijo el sombrío señor del conocimiento al hombro de Teclis. Está casi acabado, acordó el noble del sur. Los elementales bajaron el ataúd al suelo, pero Teclis apenas se dio cuenta. No podía arrancar los ojos del cadáver, no estaba seguro de poder actuar ahora que había llegado el momento. ¿Y si Liliath se equivocaba? ¿Y si se había equivocado? «¿No se me permite un momento de duda?», preguntó.
olvidando de nuevo la futilidad de discutir con astillas de su propio subconsciente. No, dijo la sombra del yelmo de águila sin rodeos. el tiempo para las dudas fue hace mucho tiempo. Ahora debes terminar el viaje que empezaste. Coincidió la figura de Capa de León. Ese viaje condujo a vuestras muertes, protestó Teclis. La sombra del yelmo de águila sacudió la cabeza. No morimos por tu mano. Elegimos nuestros propios caminos, aceptó el señor del conocimiento. Confiábamos en ti, le aseguró el noble sureño. Y lo haremos de nuevo, dijo el robusto guerrero. Teclis suspiró, con los ojos clavados en el ataúd. Tantos sacrificios, tantas traiciones. Pero ¿él confiará en mí?, preguntó en voz alta. ¿Comprenderá? Volvió a mirar el cuerpo desecado de Ariel y luego a las 4 sombras. Tienes razón. La duda es un hijo que no puedo permitirme. Lo que debe ser, será. Sonrió tristemente. Gracias por compartir esta carga conmigo. Pero ahora debemos separarnos. Teclis pronunció las palabras de desligamiento, observando cómo las sombras de Belanaer, Finubar, Elzarión y Corgil desaparecían en la nada. Y entonces acabó solo con los muertos. Con un bramido que sacudió las hojas, Coedil se dirigió directamente hacia Alariel. En su locura, el milenario percibía que la reina eterna era su predecesora, Ariel, la que lo había enjaulado todos esos siglos atrás. Guardias eternos y guerreros de la Guardia Eterna se mantuvieron firmes ante el gran Coedil y pagaron por esta valentía con sus vidas. Los huesos se rompieron como ramitas mientras Coedil avanzaba pisoteando hacia adelante, aplastando a los elfos bajo sus pies o azotándolos con sus puños nudosos. Las lanzas y las flechas rebotaban en la gruesa piel del hombre árbol, con solo los más afortunados de los golpes penetrando en la corteza y haciendo fluir corrientes de savia. Coedil apenas se dio cuenta. La venganza lo empujaba y el odio entumecía sus heridas. 100 de elfos no podrían haberlo mantenido a raya, y 2 veces ese número no habría hecho más que frenarlo. Karan, un hombre árbol de menos de la mitad de la edad de Coedil, se movió para impedir el avance del milenario. Fue lanzado desmadejado por un golpe a 2 puños que dejó su rostro pulverizado y su torso corriendo con savia. Alariel invocó espinas para enjaular a Coedil. Se liberó, con chasqueantes y retorcidos zarcillos arrastrándose de sus hombros y piernas. Los arbóreos y las dríades del clero salvaje siguieron el camino de destrucción del milenario, con los primeros cayendo sobre los elfos dispersos con gruñidos suspirantes ante la perspectiva de la venganza, y las últimas con gritos estridentes de deleite.
Lejos al este, Naestra y Arahan finalmente reconocieron el peligro de Alariel. Con un poderoso rugido, Zeithinjar se ladeó bruscamente hacia la Reina Eterna, pero sabía que llegaría demasiado tarde. Las líneas de la Reina Eterna habían sido destrozadas por la carga de Coedil, y aquellos elfos que no luchaban desesperadamente por sus vidas eran separados de su reina por una marea de espíritus del bosque. Sin embargo, Alariel se mantuvo firme, negándose a huir ante la carga de Coedil. Nuevamente llamó a las espinas para que lo ataran y usó la magia para golpearlo con madera muerta encantada. Incluso cuando un puño grande y espinoso se acercó a ella, la Reina Eterna no se acobardó. El puño de Coedil era como un gigante martillo, pero nunca tocó a Alariel. En el momento antes de que el golpe impactara, un atronador impacto golpeó el hombro del milenario, arrojándolo a un lado. Las dríades chillaron cuando Coedil las pisoteó en un intento desesperado por mantenerse de pie, mientras las supervivientes se dispersaban mientras el asaltante del milenario se acercaba para dar otro golpe. La voz de Durthu rugió cuando su espada descendía con el acero forjado de Daiz, enviando pulverizadas astillas de corteza dura como el hierro en todas direcciones. Sus palabras eran demasiado antiguas para que los elfos comprendieran, pero Coedil entendió su desafío y respondió al golpe de su hermano con uno de los suyos. Durthu se tambaleó hacia atrás mientras el puño de Coedil se estrellaba contra su pecho, hundiendo la corteza por el vientre. Durthu golpeó otra vez, pero Coedil entró en el arco y cerró una enorme mano alrededor de la muñeca del otro. Por un momento nada ocurrió mientras los dos poderosos seres se esforzaban silenciosamente el uno contra el otro. Luego hubo un crujiente sonido de madera rompiéndose cuando Coedil arrancó la mano de Durthu. Durthu soltó un aullido de dolor cuando su hermano dejó caer al suelo el antebrazo cortado y la espada que seguía reteniendo. Pero este no vaciló. Moviéndose hacia adelante, golpeó a Coedil con fuerza en la cara, con el impacto arrancando varios cuernos. Coedil se tambaleó bajo el impacto y Durthu golpeó una vez más. La parte anterior de su brazo intacto se estrelló contra el hombro de su hermano e hizo caer a Coedil en una rodilla. Muy por debajo, los elfos y las dríades se dispersaban como hormigas, sabiendo que quedarse implicaba ser aplastado por estos gigantes luchadores. Solo Alariel se mantuvo firme, con sus labios moviéndose silenciosamente y las magias de la vida fluyendo de sus yemas de los dedos mientras trataba de rehacer las heridas de Durthu. Zarcillos verdes ya estaban surgiendo a través de la ruina del brazo derecho de Durthu, serpenteando y agitándose mientras formaban un nuevo miembro. Al darse cuenta de que no podía derrotar a Alariel y a Durthu juntos, Coedil extendió la mano hacia la Reina Eterna por segunda vez. De nuevo, Durthu intercedió, atrapando la mano de su hermano con sus propios dedos. Usando el impulso de Coedil, Durthu lo arrojó de rodillas. Antes de que Coedil pudiera liberarse, Durthu cambió de postura,
Moviéndose con una gracia totalmente en desacuerdo con su apariencia, Durzu cerró su antebrazo a través de la garganta de Coedil y dio un paso atrás. Al mismo tiempo, los dedos de la nueva mano derecha de Durzu se sujetaron alrededor de la empuñadura de su espada caída y la levantaron. Coedil rasgó y raspó el antebrazo que lo mantenía prisionero, pero el agarre de Durzu no disminuyó. Con un último bramido, que era medio triunfo y medio dolor, Durzu clavó la punta de su espada a través de la espalda de Coedil y hacia afuera a través de su pecho. El arruinado hombre árbol se estremeció contra el agarre de su hermano, pero la reacción fue solo un reflejo. Durzu había traspasado la red de fibras anudadas del corazón de Coedil y su hermano ya se estaba muriendo. La savia de color naranja se volvió negra mientras palpitaba sobre el forjado acero elfo. Liberando su espada, Durzu dejó caer a su hermano. El gigantesco cadáver golpeó el suelo con un sordo ruido. Al oeste, Drizzt sabía que su amo estaba muerto y soltó un grito de rabia y pena tan puro que enfrió la sangre de todos los que la escucharon. El ululante gemido fue tomado por otras dríades de los parientes salvajes y se lanzaron de nuevo a la lucha con una ferocidad renovada por la venganza. Al este, Celeborn por fin se dio cuenta de que su verdadero enemigo, la Reina Eterna, no estaba presente en las fuerzas dispuestas contra ella. Ofendida porque la que la había desterrado elegía hacer frente a cualquier enemigo aparte de ella, la bruja ordenó a su ejército marchar al sur y confrontar a Alarielle directamente. Esta decisión le costó cara al culto de la Reina Sangrienta. Ni ellos ni su señora pensaron en el peligro de dejar a las fuerzas de Naestra y Arahan en sus flancos.